Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos. Yo soy Gali Martínez. Esto es #ViuCapacitación. Me pueden encontrar en las redes sociales como @GaliMartínezOficial en Facebook o Instagram, pero también estoy presente en la plataforma de empleo LinkedIn. Pueden saber cómo se escribe mi nombre atendiendo el banner que les dejo de este lado. Y ahora sí, tal como lo leyeron en la portada del video, el día de hoy les voy a dar algunas pequeñas recomendaciones que les pueden servir para que su voz pueda sonar de mejor manera cuando busquen establecer una charla profesional o hacer alguna grabación con fines de creación de contenido, qué sé yo. Estas recomendaciones las aplico tanto en trabajo de locución, conducción, docencia y, claro que sí, también actuación. Entonces, si están listos, los invito a que se queden, que regresamos con la información. En este video, ¿qué veremos? Atenderemos pequeños aspectos que pueden embellecer de manera importante la voz de una persona o simplemente hacerla y proyectarla de una manera mucho más profesional. ¿Qué no veremos? No veremos aspectos mucho más profundos como técnica de respiración, fonación, colocación, articulación y demás, porque estos temas son lo suficientemente robustos y estoy segura que ameritan videos más extensos, más continuos, que seguramente voy a poder desarrollar, solo basta que lo pidan. El primer aspecto a atender, que desde mi punto de vista podría compartirles, tiene que ver con la respiración. Normalmente las personas pensamos que sabemos respirar. Prueba de ello es que estamos vivos. Sin embargo, eso muchas veces puede mejorarse. Si ustedes quieren conocer más de técnica de respiración para hablar o incluso para cantar, pueden consultar el video que les dejaré de este lado. Ahora bien, a veces hay un vicio para poder comenzar a hablar y tiene que ver con jalar el aire por la boca y eso produce un sonido que para algunas personas puede ser muy molesto, como el siguiente. Entonces, yo voy a hacer esto y aquello. Este tipo de hábito está mucho más presente en algunas mujeres, porque también es común que las mujeres necesitemos practicar un poco más la respiración, debido a que a veces no queremos distender nuestro abdomen por cuestiones estéticas, aspecto que en el lado de los hombres puede ser un poquito más laxo o que simplemente no se percatan de ello. Entonces, ya saben, evitar el jalón de aire específicamente por la boca porque es sonoro. ¿Qué sí pueden hacer? Respirar por nariz. El segundo aspecto que les puedo recomendar tiene que ver con que al inicio de alguna palabra o alguna frase evitemos un chasquido que a veces ciertas personas cometen con el afán de darle cierta fuerza a ese arranque de frase. Y puede ser de la siguiente manera. Fíjate que yo estaba pensando que podríamos ir a comprar una bolsa y después... No, porque ese tipo de sonido, tipo chasquido, también puede estar presente cuando la persona tiene la boca lo suficientemente seca y la saliva se vuelve mucho más pastosa y se escucha un sonido que puede ser quizá un poco molesto, específicamente si la voz va a ser grabada. Otro aspecto tiene que ver con darle ciertas texturas auditivas a nuestra voz. Quizá un ejemplo de ello puede ser cuando estamos ronquitos o cuando hablamos con aire residual, que la voz se torna áspera. Este tipo de sonoridades no ayuda a embellecer la voz. Un ejemplo de ello podría ser: fíjate que voy a ir a comprar 3 cosas a ese lugar y entonces... Este tipo de texturas puede aparecer, por ejemplo, cuando uno está lo suficientemente nervioso, la laringe se estresa, es decir, gana tensión y permite que el paso del aire sea un poquito más complicado. Por lo tanto, se crea una vibración en la voz y crea una textura como áspera, como si fuera rasposa. Uno lo puede distinguir. También hay personas que por la manera en la que colocan su voz cotidianamente, se crean, por ejemplo, algunas texturas como de bostezo o como si se tragaran la voz, algo así como, pues sí, ¿no? Es decir, como que la voz está atrapada y no termina de proyectarse. Ese tipo de aspectos tampoco embellecen la voz, así que hay que cuidarlo. ¿Cómo? Simplemente permitiendo que el aire pueda fluir, como lo revisaron en el video de respiración, que pase de manera libre entre la laringe a través de las cuerdas vocales y que se proyecte libre y que finalmente nosotros, al abrir la boca de manera clara y articulada, podamos dejar que el sonido fluya y eso haga que vibre, que resuene de manera correcta.
Otro elemento que es fundamental cuidar para poder mantener una voz larga a través de todas las palabras o las frases tiene que ver con distribuir el aire. Normalmente las personas le ponemos mucho empeño a pronunciar el inicio de una palabra o el inicio de una frase. Sin embargo, al no saber distribuir el aire a lo largo de esa demanda, se nos va cayendo un poco la palabra e incluso la articulación. Entonces, las personas empiezan como, sí, claro, porque entonces... Y uno no termina de comprender lo que dijo. Entonces, además de crear un problema de comunicación, se crea también una tendencia rítmica a tirar todo y por ende la voz no termina de proyectarse y por lo tanto embellecerse. Así que ya saben, cuidar tanto finales de palabras que sean claros como finales de frase. Yo aquí hago una analogía como cuando aprendimos a escribir con letra cursiva, que los maestros nos pedían que termináramos el trazo hasta el último punto posible y fuera claro, sin embargo, estuviera ligado. De esa manera es también como podemos entender la voz al momento de articularla, que se identifique cada sonido, que estén ligados entre sí y que el trazo sea tan claro al inicio, en medio o al final. El siguiente aspecto es muy importante porque se puede hallar habitualmente en el acento chilango, como muchos de nosotros nos catalogan, ya que al inicio de la frase se golpea, se empieza con un tono un poquito más arriba y después se continúa con una decadencia del tono y por supuesto también del suministro de aire. Un ejemplo de ello es esto. Sí, pues te dije que... No, ahorita yo lo... Ajá. ¿Se dan cuenta? Se inicia de manera muy golpeada, en un tono muy arriba, y luego de manera clara se desciende. ¿Cómo lo podemos solucionar? Simplemente tratando de tener una distribución también en la fuerza y en la energía que manejamos al utilizar nuestra voz. Y por último, tengo un aspecto que es fundamental para el idioma español. Y es que normalmente, al menos también en México, solemos, por ejemplo, cuando hay una palabra que termina en vocal y luego hay otra palabra que inicia en vocal, solemos unir estos dos sonidos ligando ambas palabras y haciéndolas, por lo tanto, una sola. Como por ejemplo, esta ocasión, donde lejos de hacer una pequeña pausa entre ambas palabras, es común que las personas digan, esta ocasión, bla, bla, bla. Eso empobrece la claridad del mensaje y podemos pasar como personas descuidadas. Sin embargo, en el único punto donde se puede hacer esta ligadura, y de hecho tiene un nombre, se llama sinalefa. Y la sinalefa está presente cuando se quiere leer poesía o algún escrito de manera lírica o rítmica. Ahí sí se vale ligar no solo este tipo de palabras en una sola línea, sino también a veces ligar el sonido de una palabra que quedó arriba con el de la siguiente línea si vamos leyendo un poema. Pero bueno, si ustedes no se dedican a leer poesía, por favor les pido que tengan cuidado con hacer sinalefa donde no lo es. Y también lo quiero recalcar porque ahora que he estado retomando mis clases de inglés, justo la instrucción a veces es la contraria. Ahí, por ejemplo, se pide ligar ciertos sonidos para poder tener un poco más de fluidez. En el español no funciona así y de hecho es un error. Así que si tú hablas uno o más idiomas, es muy importante que tengas en cuenta este tipo de aspectos. Sin más, lo único que me resta compartirles es que la intención de hacer este contenido específicamente tiene que ver con que cada vez podamos alejarnos más de los pequeños errores. Para nada estoy pretendiendo que nuestro trabajo sea perfecto, porque nadie lo hace de ese modo, es casi imposible. Sin embargo, es muy interesante jugar a que la perfección sí la podemos alcanzar. Entonces, si tú, al igual que yo, estás en ese mismo sentido, te invito a que cuides todos estos detalles para que cada vez suenes mejor. Sin más, les mando un fuerte abrazo, deseo que estén muy bien y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!